Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, como pueden ver por el título que nos acompaña, vamos a sumergirnos en un tema que tiene a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel: Kerem Bürsin, Andercel y su futuro en la actuación. Sí, lo sé, la combinación de estos dos nombres siempre genera una oleada de comentarios y especulaciones, y hoy vamos a intentar desentrañar un poco ese misterio. Para aquellos que son nuevos por aquí, les doy una bienvenida muy especial. Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole clic a ese botoncito rojo que ven por ahí, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, que siempre intentamos que sean lo más interesantes y entretenidos posible. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. La pregunta clave que resuena en las mentes de muchos fans de las telenovelas turcas, y en particular, de los seguidores de Kerem Bürsin y Andercel es clara: ¿qué les depara el futuro en el mundo de la actuación a estos dos talentosos artistas? No es un secreto para nadie que su química en pantalla en la serie Senkalkam traspasó la pantalla y cautivó a millones. La forma en que interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, sus idas y venidas, sus conflictos, sus momentos tiernos, todo ello generó una conexión tan fuerte con el público que incluso después de que la serie terminara, la especulación sobre una posible relación sentimental entre ellos se mantuvo viva durante mucho tiempo. Y aunque ese capítulo de su vida personal parezca haber cerrado para muchos, su impacto en sus carreras profesionales es innegable. Ambos actores ya tenían una trayectoria previa antes de Senkalkam. Kerem Bürsin, con su estilo más desenfadado y carismático, ya había participado en varias producciones, ganando popularidad, pero fue Serkan Bolat quien lo catapultó a una fama internacional aún mayor. Su interpretación de un arquitecto exitoso pero emocionalmente reservado resonó con mucha fuerza. Por otro lado, Andercel, que ya era una figura conocida y admirada por su belleza y su talento para el drama, demostró con Eda YLDZ una versatilidad que sorprendió gratamente a muchos. El personaje de Eda, una joven aspirante a arquitecta luchadora y con un gran corazón, le permitió mostrar facetas más vulnerables y apasionadas de su actuación. Lo interesante de su unión en esa serie fue cómo se complementaron. Kerem aportó esa intensidad y ese aire de galán moderno, mientras que Ande le dio a Eda una chispa, una alegría y una determinación que la hicieron irresistible. La química entre ellos no se sintió forzada, parecía fluir de manera natural, y eso, amigos míos, es oro puro para cualquier producción. Los espectadores se enamoraron de la pareja, de su historia, y se volcaron en redes sociales, creando fandoms gigantescos que aún hoy se mantienen activos. Ahora, la gran incógnita: ¿veremos a Kerem y Ande trabajando juntos de nuevo? La verdad es que hasta el momento, no hay ningún proyecto confirmado que los reúna en pantalla. Las negociaciones en el mundo del espectáculo son complejas, y muchas veces los deseos del público no siempre se alinean con las decisiones de los actores o de los productores. Sin embargo, es importante analizar sus carreras individuales después de Senkalkam para entender hacia dónde se dirigen. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha estado explorando diferentes géneros y formatos. Ha participado en películas y ha estado involucrado en proyectos que le permiten mostrar otras facetas de su talento. Se le ve interesado en roles que lo desafíen, que lo saquen de su zona de confort. Ha mostrado un interés particular en proyectos con un contenido más profundo, con historias que inviten a la reflexión. Ha hablado en entrevistas sobre su deseo de experimentar con diferentes tipos de personajes, y eso es una señal muy positiva para su futuro. No se conforma con repetir fórmulas, y eso es algo que los verdaderos artistas buscan. Su energía y su carisma lo hacen un actor muy demandado, y estoy segura de que seguirá recibiendo ofertas interesantes. Por su parte, Andercel también ha continuado cosechando éxitos. Ha participado en otras series de televisión y también ha estado activa en el mundo de la moda y la publicidad, lo que demuestra su gran popularidad y su impacto como figura pública. Sin embargo, cuando hablamos de actuación, ella también ha expresado su interés en evolucionar y en asumir roles que le permitan demostrar aún más su capacidad interpretativa. Su participación en proyectos más recientes sugiere que está buscando personajes que le ofrezcan un mayor desafío dramático, que la alejen un poco de los estereotipos y le permitan explorar la complejidad emocional de sus personajes. Ha hablado sobre la importancia de elegir proyectos que la inspiren y que le permitan crecer como artista, y eso siempre es un buen indicador.
Entonces, ¿qué significa esto para una posible reunión? Podría significar que ambos actores están enfocados en construir carreras sólidas e independientes, en explorar diferentes caminos creativos. Y eso es algo admirable. Sin embargo, también es cierto que el impacto de SenKal-Kapm fue tan grande que una nueva colaboración entre ellos, si se diera bajo las circunstancias correctas, sería un evento mediático de proporciones épicas. Imaginen la expectación, la cobertura de los medios, la avalancha de comentarios en redes sociales. Sería sin duda un regreso triunfal. Las productoras y los guionistas son conscientes de esta demanda del público. Es muy probable que hayan surgido y seguirán surgiendo propuestas para que vuelvan a trabajar juntos. La clave estará en encontrar un guión que esté a la altura de las expectativas, que ofrezca algo nuevo y fresco, y que permita a ambos actores brillar en roles que los desafíen de una manera diferente a como lo hicieron en SenKal-Kapm. No se trata solo de juntar dos nombres populares, sino de crear una historia que sea realmente compelling y que resuene con el público por méritos propios. Podríamos verlos en una comedia romántica completamente diferente con personajes que tengan personalidades opuestas a Serkan y Eda, explorando una dinámica nueva. O quizás, y esto sería un giro muy interesante, podrían asumir roles en un drama más intenso, donde la química entre ellos se manifieste de una manera más profunda y compleja, abordando temas más maduros. Incluso una película, en lugar de una serie de televisión, podría ser una excelente opción para un regreso, ofreciendo una narrativa más condensada y un impacto cinematográfico mayor. Lo que sí es seguro es que tanto Kerem como Hande son profesionales dedicados y talentosos. Han demostrado su capacidad para conectar con el público y para dar vida a personajes memorables. Su experiencia previa, su carisma y su creciente madurez artística los convierten en actores con un gran potencial para seguir explorando y triunfando en el mundo de la actuación, ya sea juntos o por separado. El futuro de la actuación en Turquía, y en general en el panorama internacional, es cada vez más diverso y exigente. Los actores necesitan adaptarse a las nuevas plataformas, a los diferentes formatos y a las cambiantes expectativas del público. Kerem y Hande, con su juventud y su experiencia, están perfectamente posicionados para enfrentar estos desafíos. Han aprendido mucho de sus éxitos y, estoy segura, también de las lecciones que la vida y la carrera les han enseñado. Si bien la nostalgia por verlos juntos de nuevo en una pantalla es fuerte, es importante recordar que ambos están en momentos diferentes de sus carreras. Están buscando crecer, experimentar y ofrecerle al público algo que los sorprenda y los enamore de nuevo, pero de una manera distinta. No es una cuestión de si tienen el potencial para hacerlo, sino de cuándo y cómo surgirá la oportunidad perfecta. A veces los proyectos que realmente marcan una diferencia son aquellos que se gestan con paciencia, con la visión correcta y con el equipo adecuado. Y yo creo firmemente que si Kerem y Hande deciden unir sus talentos de nuevo, será porque será un proyecto que valdrá la pena, un proyecto que los entusiasme a ambos y que, por supuesto, enamore a sus fans. También debemos considerar que el futuro en la actuación de ellos no se limita a la pantalla pequeña o grande. Ambos son figuras muy influyentes en redes sociales, con un gran poder de convocatoria. Su capacidad para generar conversación, para influir en tendencias y para conectar directamente con su audiencia es algo que muchas marcas y productoras valoran enormemente. Esto les abre puertas a otros tipos de proyectos, como colaboraciones internacionales, participación en eventos importantes e incluso, quién sabe, la creación de sus propias productoras o proyectos independientes. Para Kerem, su experiencia internacional, habiendo vivido y estudiado en Estados Unidos, le da una perspectiva global que puede ser muy valiosa. Para Hande, su éxito continuo en Turquía y su creciente reconocimiento en otros mercados la posicionan como una embajadora de la cultura turca en el extranjero. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es su futuro en la actuación? Mi conclusión es que es brillante, ya sea juntos o por separado. Tienen el talento, la dedicación, el carisma y el apoyo del público. La clave estará en las decisiones que tomen a continuación, en los proyectos que elijan y en cómo sigan evolucionando como artistas. Personalmente creo que una nueva colaboración entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sería un acontecimiento maravilloso para el mundo de las telenovelas turcas y para el entretenimiento en general. La magia que crearon juntos fue algo especial, y el público anhela revivir esa chispa. Sin embargo, también es importante respetar su individualidad y su proceso de crecimiento profesional. Si deciden seguir caminos separados por ahora,
estoy segura de que cada uno continuará dejando su huella en la industria, sorprendiéndonos con nuevos roles y demostrando por qué son dos de los actores más queridos y admirados de su generación. Lo que sí les puedo asegurar es que su legado en Senkalkam ya está escrito en la historia de la televisión turca. Fueron un fenómeno, una pareja que conquistó corazones a nivel mundial, y ese impacto perdurará. Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano, estemos aquí, celebrando el anuncio de su próximo gran proyecto juntos. Crucemos los dedos. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar un poco el futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en la actuación, analizando sus carreras individuales y las posibilidades de una futura colaboración. Como hemos visto, ambos tienen un futuro muy prometedor por delante, lleno de oportunidades y desafíos que sin duda sabrán aprovechar al máximo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Realmente aprecio que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos. Su participación activa, sus comentarios y su feedback son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande deberían trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Hagamos crecer nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.